un tema que lo he titulado Camina en Victoria. Creo que el conocer a Dios tiene que marcar una gran diferencia en nuestros corazones y en todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nos rodea. La Biblia nos llama a ser más que vencedores. La Biblia nos llama a conquistar promesas. La Biblia nos llama a ser personas que podamos ver su gloria en todo lo que nosotros hacemos. Y algo que necesitamos entender es que cuando Dios te convierte a ti en una persona de propósito, escúchame esto, cuando Dios tiene un propósito contigo, van a venir situaciones que van a querer sacarte del propósito. El enemigo va a querer fraguar con sus artimañas, mentiras, engaños y ataques, porque el enemigo conoce el propósito muchas veces que Dios tiene con nuestras vidas. Pero en medio de esto es importante entender quién es Dios para nosotros, cómo enfrentar los desafíos o los problemas en la vida y también entender que con Cristo estamos llamados a tener una vida en victoria. ¿Cuántos lo creen? Creo que uno de los grandes personajes de la Biblia que nos desafía, que nos inspira y que nos modela este título fue el apóstol Pablo. Y quisiera leer Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, lo que el apóstol Pablo escribe. Él dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Verso 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que es revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Wow, qué palabra, ¿no? Eso era lo que hablaba Pablo. Eso fue lo que a Pablo le fue revelado. Y eso fue lo que vivió Pablo. Porque usted recordará, Saulo tiene un encuentro con Jesús, recibe al Espíritu Santo y Dios lo convierte en un hombre de propósito.
Pablo tenía el gran desafío de tomar el evangelio y llevarlo a los gentiles, sacarlo de los judíos y llevarlo a los que no eran judíos, en diferentes provincias, países, ciudades, lugares. Y para Pablo no fue fácil su asignación, porque no podemos dar por hecho de que si Dios lo dijo va a ser fácil. No podemos decir, si Dios lo prometió no van a haber problemas. Si Dios me llamó a cierta comisión o asignación o ministerio o llamado. No, más bien tenemos que entender que en Cristo somos victoriosos. Es decir, de que pueden venir problemas, adversidades, gigantes, pero en Dios, escúchame esto, siempre, siempre, siempre tendremos la victoria. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor y lo creen? Ahora alguien podría decir, pero es que a Pablo le iba bien. Mire todo lo que logró Pablo, todo lo que él alcanzó, el respaldo que Dios le daba. Hay un texto que tenemos que leer en la Biblia de las vivencias de Pablo, su realidad, sus luchas. Segunda de Corintios 11:23 en adelante. Pablo dice, he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y al día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en la puerta de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Yo creo que si alguien vivió desafíos en la vida fue Pablo. Yo creo que Dios, mirándonos desde el cielo, Dios conoce nuestras luchas. Es más, Dios las permite. Pero es porque Él tiene un propósito, y es que nuestra fe crezca más, que aprendamos a conocerlo más a Él, que a través de la tribulación nuestro corazón se ablande para que Dios pueda obrar fácilmente. Dios permite cosas para que en nuestra debilidad Dios se haga fuerte, para que desarrollemos una dependencia absoluta de Él, porque hemos entendido que solos no podemos. Y creo que es a través de las crisis que podemos experimentar esto, no hay otra manera. Es en la crisis económica cuando conocemos a un Dios proveedor. Es en la crisis de salud donde Dios se revela como sanador. Es en la crisis familiar donde vemos su gracia. Es allí en los momentos difíciles donde nuestros ojos se abren, Dios se revela y nos hace entender su gloria y su poder. Ahora, Pablo, en medio de su crisis, de sus luchas, de sus vivencias, ¿por qué era victorioso? A pesar de luchar aún con su propia carne, al punto de decir, maldito de mí. Pablo tenía sus luchas internas.
Pablo también luchaba con la gente, con la oposición. Pero yo me pregunto, ¿qué llevaba a Pablo a tener una vida victoriosa? Y de eso le quiero enseñar en esta noche, si usted quiere tener una vida victoriosa. ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Tener una vida victoriosa. Dígame amén. Aprendamos del apóstol Pablo. ¿En qué radicaba la victoria de él? Primero, ser uno con él. Ser uno con Dios. Ser uno con el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:17, Pablo dice: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. La persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. ¿Qué quiere decir eso? Pablo, a través de Jesús, de su obra redentora, salvífica en la cruz del Calvario, él supo que a partir del perdón ahora podía acercarse a Dios con libertad. Y cuando él se acercó a Dios con libertad, él conoció no solo la paternidad de Dios, sino también el Espíritu Santo que vino sobre su vida. Pablo tuvo una experiencia. Usted recuerda que Ananías va donde se encuentra Pablo y Dios le dice a Ananías: ahora pon tus manos sobre él, porque él va a recibir al Espíritu Santo. Y dice la palabra que cuando Ananías vino, puso sus manos sobre él cayó la presencia de Dios. Lo mismo que pasó con David en primera de Samuel 16. Dice: y el Espíritu de Dios vino sobre Samuel. Lo mismo que pasó en Hechos 2 con los apóstoles, cuando de repente entró el Espíritu Santo y los llenó a todos. Tu victoria, escúchame esto, tu victoria en esta tierra radica en ser uno con Él. Es decir, que el Espíritu Santo venga sobre mi vida, haya una fusión espiritual donde el Espíritu de Dios se une a mi espíritu y ahora ya no somos dos, somos uno. Y yo puedo decir: Dios está conmigo. Somos vencedores si estamos unidos a Él. Romanos capítulo 8, verso 30. Dice la Biblia: después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Qué interesante esta palabra, porque está diciendo que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él nos reconcilia con el Padre, nos pone en una relación correcta con Dios. Porque usted y yo podemos acercarnos a Dios no por ser buenos, sino por la obra de Cristo. Pero usted se acerca a Dios, se une a Él y dice que cuando Él viene a nosotros, Él viene a reflejar y a revelar su gloria. Y qué interesante eso, porque Jesús lo dijo, está en Juan capítulo 15, verso 5. Jesús dijo: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, está hablando de unidad, comunión, intimidad. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Verso 6: el que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y seca, y se seca. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Escúcheme esto. Usted y yo en la vida vamos a tener muchos desafíos, malas noticias, problemas, adversidades, situaciones, preocupaciones, cosas que nos quieren alterar, afectar, dañar.
Pero lo que va a garantizar tu victoria es que tú estés unido al Espíritu Santo. Garantizado. Por eso en la vida cristiana es tan importante el tiempo devocional, el tiempo de oración diaria, el tiempo de la lectura. Por eso en la vida cristiana es tan importante yo estar rodeado de gente de fe. No succionadores de fe, sino aportantes de fe, porque me inyectan fe. Por eso es tan importante yo estar amarrado a una iglesia, al cuerpo de Cristo, porque ahí soy nutrido. En el servicio a Dios crezco. Por eso usted, si se pone a enfrentar los problemas con una vida espiritual desnutrida, seguramente no va a tener una vida victoriosa. Si usted va a enfrentar problemas, enfréntelos llenos de Dios, lleno del Espíritu Santo. Por eso cuando oramos, clamamos, Espíritu Santo, lléname, te necesito, salimos a la calle a ser más que vencedores en aquel que nos llamó. ¿Cómo está hoy tu relación con Dios? ¿Cómo está hoy tu altar de intimidad en el secreto con Dios? Porque en el mundo hay gente vencedora y hay gente vencida. Hay conquistadores y hay conquistados. Hay victoriosos y hay derrotados. Hay ganadores y hay perdedores. Y lo que garantizó la victoria en la vida de Pablo era que Pablo estaba ligado al Espíritu Santo. Y esto empieza entendiéndolo en la mente. Porque cuando yo entiendo que dependo de Él, hago lo imposible por buscarlo. Cuando yo derrumbo el culto al yo y digo, no se trata de mí, se trata de Él en mí. Yo te necesito, Espíritu Santo. Cuando vienen los momentos difíciles, en vez de ponerme a gritar y desesperarme y llenarme de ansiedad, voy a su presencia, me arrodillo, me postro, ayuno, busco su rostro y le digo, Señor, lléname, ayúdame. Es en Él que somos más que vencedores. Y quizá lo que tengas tú que hacer es recuperar tu relación con Dios, levantar un altar en tu intimidad de adoración al Rey de Reyes y exaltarlo y rendirte delante de Él, porque cuando usted cae de rodillas delante de Él, podrá estar de pie frente a sus enemigos. Lo segundo que desarrolló el apóstol Pablo, escuche esto: tener pensamientos de victoria. Pablo escribe en Efesios 4:23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Mire que está hablando del Espíritu Santo y está diciendo, déjenlo trabajar, déjenlo. Dejen que el Espíritu Santo les renueve. Hermano, la victoria empieza en tu mente. Pablo tenía una mentalidad de victoria. Eso lo refleja en sus cartas. Yo no veo a un hombre fatalista, derrotista, negativo, pesimista. Eso no lo leo en Pablo. Veo a un Pablo diciendo en todo, somos más que vencedores. El hombre andaba empoderado. Tanto que cuando estaba con Silas allá metido en una prisión, a la medianoche cantaban salmos, porque Pablo sabía que su Dios era real y lo iba a sacar de esa condición. Para tú ser victorioso, escúchame esto, para ser victorioso debes tener una mente saturada de fe. ¿Una mente qué? Diga conmigo, saturada de fe. No de Facebook, sino de fe.
Una mente saturada de la palabra de Dios. Porque le quiero decir algo, hay mucha gente que se congrega. Tienen un corazón para Dios. Tienen un corazón cristiano, pero tienen una mente mundana. ¿Cómo sucede eso? Tus pensamientos te conducen a la victoria o al fracaso. Tú no puedes esperar ganar con mentalidad de perdedor. Tú no puedes esperar un milagro financiero con una mente incrédula. ¿Me hago entender? Dice la Biblia, diga el pobre, diga el pobre, diga el pobre, diga el pobre. Usted que anda pelado, que anda hablando. Diga el débil, diga el débil, diga el débil. Mire que Dios nos confronta y nos sacude la mente y nos comienza a decir, hey, tu victoria empieza adentro, no afuera. Romanos capítulo 8, verso 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y me impacta lo que dice aquí. Si ustedes permiten que el espíritu les controle la mente. En estos días estuve viendo 3 documentales de 3 hombres que han sido exitosos en el campo financiero, empresarial, político. Me vi un documental de Donald Trump. Ustedes ya saben quién es Donald Trump. El otro documental fue de Arnold Schwarzenegger, Terminator. Y el otro documental fue de Bill Gates, el hombre que en su momento fue el más rico del mundo. Y escuchar hablarlos, porque los entrevistaban, aún mostraban entrevistas desde cuando ellos eran jovencitos. Y usted escuchar a esta gente, el vocabulario que habla, usted se sorprende. Porque les hacen entrevistas desde que están jovencitos. Porque los cogen desde su inicio, donde nació, la familia, y comienzan a mostrar su historia. Pero hay un vocabulario común en ellos y es: yo siempre pensé en que iba a ser grande. Yo siempre dije que iba a alcanzar esa meta. Yo siempre pensé en escalar montañas y llegar a la cima. Yo siempre pensé que me iba a ir bien. Y cuando comienzo a ver un vocabulario, yo digo, esta gente tiene un vocabulario de victoria. Y lo confrontante es que no tienen a Dios como usted y yo lo tenemos, pero tienen una mente que usted y yo muchas veces no tenemos. Y yo me pregunto, imagínense nosotros con ese vocabulario y llenos del Espíritu Santo. Wow, hasta volaríamos como Superman. Y a mí me gusta ver este tipo de historias porque me inspiran. Y me aciertan y me dicen, Samuel, es que así es. Y la gente que me rodea sabe cuál es mi vocabulario. Sí se puede, los vamos a lograr. Dios está con nosotros, Dios hará un milagro, Dios nos dará la victoria, Dios está en control, vamos a salir adelante, vamos a conquistar. Hermano, es que nuestra fe tiene que afectar nuestra boca. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, en mi caso particular, ¿qué ha afectado mi mente? Lo que ha afectado profundamente mis pensamientos es la palabra. La palabra. La palabra.
Antes de yo salir hoy y venirme acá, tengo que ir a la palabra, y la palabra uno lo inyecta fe. Por eso yo hablo tanto de esto, porque tú no puedes tener fe sin Biblia. Tú no puedes tener una mentalidad victoriosa. Hay gente que ay, es que me da pereza. Ay, es que dejen de ser tan religiosos. Ay, es que son muy no, es cuestión de vida o muerte, de triunfo, de derrota. Es de entender que Dios está para renovar nuestra mente, porque allí empieza tu victoria. Usted que está esperando que su economía cambie, primero cambie su mentalidad. Usted que está esperando que su familia cambie, primero los cambios empiezan adentro de nosotros. Y debemos de reconocer si hay mentalidad derrotista, pesimista, incrédula, reconocer e ir a la presencia de Dios. Señor, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mis pensamientos. Yo porque estoy diciendo que no puedo, yo porque estoy diciendo que me va a ir mal, yo porque estoy diciendo que me voy a quebrar, porque estoy pensando que a mis hijos les va a ir mal. ¿Por qué, Señor? Somos más que vencedores, dice la palabra. Somos, y algo que está en la Biblia es que dice la palabra que aquel que cree, Dios no lo defraudará. Dios no te dejará en vergüenza, porque si tú crees, Él se manifestará con poder y gloria y nos llevará a tener vidas victoriosas. Y en tercer lugar, ¿por qué Pablo era victorioso? Tercero, lograr acciones de fe. Para ser victoriosos debemos exigirnos. Escuche esto. Para ser victoriosos debemos exigirnos. Yo, situado en una zona de confort, no conquisto. En la zona de confort no se conquista. Es saliendo de la zona de confort. Pablo fue incansable. Usted ve al apóstol Pablo en la Biblia. Él fue el más ardiente propagandista del cristianismo. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria, Palestina. Fue fundador de comunidades cristianas y evangelizador en los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Escribió 13 cartas clásicamente atribuidas al apóstol Pablo: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Al terminar, Pablo en su vejez dice: he acabado la carrera. Lo que Dios me mandó a hacer lo hice. Y esto nos lleva a una confrontación, y es que para ver la gloria de Dios hay que hacer cosas. Para ver la gloria de Dios hay que hacer cosas. Hay que movernos, hay que actuar, hay que trabajar. Tenemos que mirarnos al espejo y superarnos cada día. Porque muchas veces el principal enemigo nuestro es el que está frente al espejo. Así es que mañana cuando te mires, mírate, ¿cómo te ves? Y dile al Señor: yo me voy a superar cada día. Voy a detectar mis grietas. Voy a detectar mis falencias. Voy a detectar las áreas que no están bien en mí. Me voy a superar a mí mismo. Mi competencia no es el del lado. Mi competencia es el que está frente a mi espejo. Yo voy a ser mejor. Voy a ser una persona responsable. Voy a ser una persona de palabra. Voy a ser una persona excelente. Voy a ser un buen mayordomo. Voy a ser una persona que inspire, de buen testimonio. Voy a luchar por lo que quiero. Señor, tú estarás conmigo y me darás la victoria.
No creas que Dios le da la victoria a los flojos. No creas que Dios le da la victoria a los cobardes. No creas que Dios le da la victoria a los perezosos. No creas que Dios le da la victoria a los negligentes. No creas que Dios le da la victoria a los mediocres. Las victorias demandan esfuerzo. Las victorias demandan disciplina. Las victorias demandan perseverancia. Las victorias demandan resiliencia. Las victorias demandan sacrificios. Entre más quieres lograr, mayor será el precio que tienes que pagar. Es una realidad de la vida. Y cada vez que uno va a la presencia de Dios y uno le dice: Señor, quiero llegar a ese monte, quiero conquistar esta promesa, quiero hacer esto, hay un Dios que te dice: listo, haz esto, esto y esto. Demandas. Dios es un Dios de promesas y es un Dios de demandas. Amén. No solo de promesas, te va a ir bien, vas a prosperar, alcanzarás tus sueños, oh, eres maravilloso. Hay un Dios que le promete cosas y luego le saca el listado. Pero mijo, venga acá. Dios toma a Josué capítulo 1, y le dice: mira, esta tierra te la he entregado hasta donde se pone el sol. Una tierra que fluye leche y miel, abundancia. No comerán el pan con escasez, serán prósperos. Wow, un poco de promesas. Pero luego, en el capítulo 1, Dios le habla a Josué, y por 4 veces en el solo capítulo 1 Dios le dice: Josué, pero esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe qué es esfuerzo? Esfuerzo es darla toda. Eso es esfuerzo. Dela toda. ¿Y sabe qué es valentía? Soportar, guerrear, aguantar, perseverar y llegar al cumplimiento del propósito de Dios. Acompáñeme el grupo, por favor. Y algo que me gusta de la Biblia es que Dios cumple sus promesas. Porque yo no sé usted, pero yo me encuentro un Dios en la Biblia que lo que promete lo cumple cuando el hombre hace lo correcto. Y usted ve por allá más adelante en el libro de Josué, cuando la Biblia dice: y toda la palabra que Dios le dio a Josué se cumplió. Toda la palabra que Dios le dio a Josué se cumplió. ¿Fue fácil? No. ¿Fue posible? Sí. Yo le invito a que se coloque en sus pies. No sé en esta noche que puedas estar atravesando. No sé qué puedas estar viviendo, porque cada vez que Dios pone una palabra en mi boca es porque es la palabra que tú necesitas, porque la pone Dios. Y yo le invito a que en esta noche usted y yo nos llenemos de Dios. Esta es la noche de quitar la mirada del problema, del gigante, de la montaña, del desafío, y mirar a un Dios que está sentado en un trono. De mirar a un Dios que está gobernando. Él sigue siendo Señor. A Dios no se le salen las cosas de control. Y si Él las permite es por algo. Dios nos ama y quiere sacar lo mejor de nosotros. Y quiere que lo conozcamos. Y quiere que reflejemos su gloria. Por eso Pablo aprende la lección en medio de tanta tribulación, y él dice: gozaos en la tribulación. Sí, gozaos, porque la tribulación produce. Y Pablo comienza a hablar de la estructura en el carácter, el fruto del Espíritu produce. Toda persona que llega a reflejar a Dios
ha vivido procesos de tribulación. Toda persona que llega a reflejar a Dios, la gloria de Dios, ha vivido procesos de tribulación. Cuando quieren sacar aceite del olivo, el olivo es una matica, una bolita verde. Y el proceso para sacar el aceite del olivo es machacar el olivo. Machacarlo. No sé si usted ha visto y se paran personas así y lo machacan. Y cada vez que machacan el olivo salen unas goticas. A nadie le gusta que lo machaquen. Pero dice la palabra que esta leve tribulación producirá en ti un mayor peso de gloria. Esta leve, ¿sabe por qué es leve? Porque va a pasar. Tu tribulación, si hoy la estás viviendo, va a pasar. Pero producirá un mayor peso de gloria. Y yo quiero hoy orar y fortalecer a aquellas personas que hoy puedan decir: pastor, yo necesito hoy llenarme de Dios porque estoy atravesando unos desafíos y yo necesito tener esa vida victoriosa. Y si usted necesita eso, venga al altar porque vamos a orar. Y hay una canción hermosa que ahora cantó el Ministerio de Alabanza, que muestra la grandeza de Dios. Esa canción, Dios Imparable, la uso mucho en mis devocionales. Y cada vez que la escucho y la canto, yo digo: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres imparable, tú eres soberano. Y entre más grande sea Dios para ti, más grande es tu fe y más grande será tu victoria. Cierra tus ojos.